No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Na, 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 na. Na, 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 na. Pero mira que son bonitos los cabezones estos, la verdad. En fin. Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gaspas y Ojeras, soy David Calpa. Aquí estamos en un nuevo vídeo que, como han visto en la descripción, consiste en descubrir cuáles son las ediciones de Drácula que tengo en mi biblioteca. Esta idea en principio no la veía yo muy clara, pero hablando con Mikey me dijo que era muy interesante descubrir la variedad de todas esas ediciones que uno puede contener en una biblioteca porque le obsesiona determinado libro. De hecho, si acuden a su canal pueden ver un vídeo semejante a este, pero centrado en la figura, como no, de Jane Austen y en concreto en el libro Persuasión, en el que él nos puede mostrar un montón de ediciones de ese fantástico libro de Austen. En mi caso, como era predecible, Drácula es el libro que se convirtió en esa obsesión, del cual tengo más ediciones. Algunas de ellas sé que no las voy a leer nunca, pero es que me encantan cómo están editadas. Y bueno, en definitiva, este libro va a ir sobre eso, sobre qué ediciones tengo. Algunas son cómics, otras son mangas. Tenemos el libro propiamente dicho, lo tenemos anotado, lo tenemos en ediciones extrañísimas, descatalogadas, algunas que son horribles. Y bueno, en definitiva, mostrar el amor o la obsesión que suele tener uno por ciertos libros que, por alguna razón, vete tú a saber por cuál, te llegan al corazón y se convierten en tu libro favorito de todos los tiempos. Este va a ser el vídeo de hoy, va a ser un vídeo dedicado en exclusiva a esas ediciones extrañas que tengo de Drácula. Si les apetece verlas, acompáñenme durante este pequeño viaje, porque la verdad que como curiosidad está muy interesante. Bienvenidos a Gaspas y Ojeras, entren por su propia voluntad y dejen parte de la felicidad que traen consigo. Comenzaremos este recorrido por esas ediciones que son las más cómodas de leer, son las mucho más prácticas. La verdad que tengo algunas que no tienen mucho sentido ir haciendo un recorrido en la guagua ahí con ese pedazo de libro enorme, porque la verdad que es demasiado denso o es muy voluminoso como para ir por ahí por la calle, aunque siempre en ese tipo de libros es donde encontramos la mayor parte de joyitas y detalles que hacen que un libro como Drácula se convierta en algo muy especial. Pero vamos a ir en concreto a esas ediciones que son las que yo utilizo para leer la historia de Drácula, pues cuando me meto en alguna lectura conjunta o cuando simplemente me apetece retomar otra vez la lectura de este clásico universal del terror. En ese caso yo me suelo decantar por la edición de Círculo de Lectores, que tiene un tamaño relativamente cómodo, es en tapa dura, es muy agradable a la hora de leerla y se puede encontrar con cierta facilidad en cualquier tienda de segunda mano, porque la verdad que ya es una edición pues que no está por ahí a la venta. Tiene una cubierta bastante curiosita con esta gárgula en los dientes tirando por ahí para adelante. Y la verdad que es la edición más cómoda, la que puedes llevar prácticamente a todos lados sin preocuparte demasiado si se estropea, porque al fin y al cabo no deja de ser un libro que encuentras en cualquier lado y que merece mucho la pena. De todos modos, cualquier edición que ustedes vean que les resulte cómoda para llevar, pues es la edición perfecta para leer esta historia de Drácula. Incluso en las librerías podemos encontrar ahora la edición de Penguin, que es mucho más cómoda, porque también siendo un formato duro, tiene el tamaño de bolsillo y esta sí que la podemos llevar para trote a cualquier lado. En el caso de Penguin, la letra es un poquito más pequeña que la que teníamos en Círculo de Lectores, pero tiene la particularidad de que es una novela que en este caso vendría ilustrada con unas ilustraciones que son bastante interesantes, ilustradas por el genio Jay Lee, y la verdad que hay algunas ilustraciones que son preciosas, porque la verdad que este tío es capaz de presentarnos unas imágenes muy oníricas, muy adecuadas al libro, y la verdad que es una edición bastante recomendable para tener así como de cabecera de la historia de Drácula. También muy interesante la edición de Alianza Editorial, porque la ven ahí en tapa blanda, es muy cómoda, práctica de llevar, pero tiene un pequeño inconveniente y es que siempre tienes que llevar el libro por este lado de cara a la gente. No le puedes dar la vuelta porque tendrías ciertos problemas al enseñarle a la gente una cubierta como esta, que es absolutamente demencial y que la verdad que no sé qué mente pensante tuvo la genial idea de poner esos dos cuchillos y una boca abierta como idea de lo que era Drácula en sí. La tengo porque me encanta, este tipo de bizarradas son muy graciosas, pero no, que no se puede ir por la vida con una cubierta como esta, intentando vendernos a nuestro genial vampiro de esa manera. La verdad que cuando la vi me enamoré de esta edición porque es una auténtica curiosidad. Esa bizarrada de cubierta hace que tenía que tenerla sí o sí, aunque sea para realizar un vídeo como este, porque es que ¿han visto lo que han hecho aquí? Claro está que uno se va haciendo viejuno y tiende a la romantización de nuestra adolescencia, a la nostalgia, al recuerdo que teníamos de lo bonita que eran las cubiertas en aquella época, y es algo que no cabe en ningún tipo de discusión. Lo siento, aquí soy inflexible. En mi época, cuando los libros se compraban por peseta, no había ningún tipo de censura y las cubiertas generalmente
mostraban un dibujo bastante representativo de lo que era la historia que nos íbamos a encontrar dentro del libro. Quizá en muchos casos era demasiado representativo y nos encontrábamos algunas situaciones muy grotescas que después leías el libro y tampoco era para tanto, pero en el caso de Drácula creo que la abordaron con estas ediciones que yo tenía, porque suelen ser maravillosos esos dibujos, esos estampados, como por ejemplo esta edición de Fermat que por 50 pesetas nos mostraba una cubierta muy clásica con el Drácula inspirándose en nuestro Bela Lugosi acercándose a esa dama que no sabe lo que le viene encima y los dientitos que se le van a clavar. Estas ediciones eran muy curiosas, sobre todo porque cuando le dabas la vuelta a la contracubierta, pues aprovechaban ellos y te hacían publicidad pues de otra historia pues muy del mismo estilo, que sabías que si te iba a gustar una, pues probablemente te gustaría la otra, y en este caso pues era a los monstruos clásicos. La verdad que estas ediciones son preciosas, vienen incluso firmadas por el propio ilustrador aquí, para recordarnos que lo que teníamos delante era una obra de arte, y la verdad que este tipo de ediciones son las típicas que pone en las estanterías, pero puestas hacia adelante para recordar en todo momento la maravilla de ilustraciones que hacían en nuestra época con las cubiertas de los libros. Otra edición muy parecida a la anterior es la edición de Novaro, que nos presenta a un Drácula más cercano al de Christopher Lee, con esa presencia mucho más amenazadora, con esos ojos saltando, con su candelabro dispuesto ahí a cuello directamente. Y la verdad que son ediciones en las que se respetaba muchísimo la historia en sí. En este caso incluso pone aquí como anécdota que estaba el texto íntegro, saltándose un poco la censura de la época, en donde aquí a lo mejor por sí aparecían esas doncellas de Drácula dispuestas a seducir y a conquistar de una manera bastante libidinosa a nuestro pobre Jonathan Harker. Como vemos aquí, se vuelve a repetir la necesidad de poner una cubierta muy impactante que te atrape a la hora de ir caminando tú por las estanterías de las librerías en las que tú veías aquella historia, en este caso veías esa presencia amenazadora y como mínimo apartabas la mirada y te daba cierto repelús, con lo cual ya había conseguido el impacto necesario. Esto ya se ha perdido, hoy en día pues las cubiertas pues son mucho más etéreas y neutras para que los niños no se nos asusten, y creo que la verdad que hemos perdido una gran cantidad de ilustradores que se dedicaban en exclusiva a este tipo de diseño, y sobre todo hemos infantilizado un poco lo que es la lectura y lo que es la seducción simplemente por la imagen que nos producía la cubierta de los libros. De entre esas cubiertas así antiguas y molonas que existían, a mí la que más me gusta es esta, en donde nos va a presentar el Drácula, yo creo que más acorde a lo que sea la novela en sí. Es un Drácula anciano, los colmillos están un poquito así como de aquella manera, pero claro, hay que poner los colmillos para identificar siempre a nuestros vampiros favoritos. Pero creo que es bastante más cercano a la presencia del conde, sobre todo al inicio de la novela, cuando nos acercamos a ver. Está lleno de arrugas, está sereno, está con ganas de comerse el mundo literalmente, y en este caso esta novela pues simplemente es una edición con la obra completa. Y mira, incorpora encima una hojita seca que alguien dejó por aquí y yo la guardo también. Pero no deja de ser curioso que la contracubierta pues simplemente es una edición lisa. Aquí tenemos nuestras hojitas anaranjadas prácticamente y bueno, el lomo pues con el título y poco más. A mí me encanta esta edición, la verdad que no la suelo leer porque creo que ya son libros bastante delicados a la hora de tratarlos, porque claro, no quiero que se me estén cayendo hojas así sin necesidad alguna, pero creo que es el libro que entre la cubierta, la historia simple, sin ningún tipo de artefacto y el disfrute de poder tener en sus manos un libro tan cómodo como este, pues la verdad que me parece que de las ediciones antiguas que tengo es la que más me gusta. Cambiando de formato, me voy a centrar ahora en aquellas ediciones en donde lo que importante, más que la historia, es el dibujo, la ilustración, la viñeta. Un material en el que, basándose más o menos en la historia de Bram Stoker, intentan representar toda la esencia de lo que supone el personaje, pues de cualquier diverso modo. Tanto en Europa como en Estados Unidos, como en el lejano Oriente, se han dedicado siempre a sentir admiración por este personaje tan maravilloso que es el Conde Drácula y todas las implicaciones que eso supone. En el 2018, Norma incorporó a su catálogo de clásicos manga, que ellos se han dedicado un poco a traernos todas las historias universales y adaptarlas a esos dibujitos tan característicos que nos tienen los artistas nipones, aunque creo que en este caso es una historia escrita y concebida dentro de los Estados Unidos. Pues nos adaptaron también su propio Drácula, pues con este tipo de dibujos tan característicos de las viñetas japonesas. En el caso de este tipo de mangas, pues nos podemos encontrar por los dibujos tan característicos de este tipo de historias, con mucha expresividad, con esas líneas tan finas y tan estéticamente agradables de leer. Y en definitiva nos hace una adaptación de la historia pues como estamos tan acostumbrados a encontrarnos. Aquí nos encontramos a un Conde Drácula que está más cercano al Neo de Matrix, pero bueno, tiene colmillitos y eso siempre es muy de agradecer. Y bueno, en aquellas
secuencias tan reconocidas de la propia novela original de Drácula. ¿Qué les voy a decir? La verdad que es como una curiosidad que está bastante interesante, si les gusta todo el estilo ese de dibujo en manga, pero tampoco creo que sea la mejor de las ediciones que hay. Si yo tuviera que decantarme por una edición, pues tiraría más para el TVO, el cómic que sacó Mike Mignola con esa edición de Drácula, aunque con ciertos matices, porque la edición que nos presenta Mignola en este cómic está basada no tanto en la novela, sino en la película de Francis Ford Coppola, y de hecho los diseños de los personajes pues ahí nos recuerdan en todo momento a esa película. Como pueden apreciar, las viñetas de este cómic de Mignola pues son muy características del estilo particular de nuestro autor, aunque en todo momento las imágenes están sacadas directamente de la película, con todo lo bueno y malo que eso pueda suponer. Esto a mí personalmente me gusta, me encanta ver, tener reflejadas todas estas historias en formato cómic, pero por otro lado siempre supone la ausencia de sorpresa a la hora de representar una historia que te conoces prácticamente de memoria. ¿Qué pasa? Que a cualquiera le va a gustar esta historia. Si está enamorado de la película que hizo Francis Ford Coppola, pues no puede dejar de encontrar esta adaptación de Mignola, ya que es tan bonita de ver que no puedes evitar de leer una y otra vez una historia que te conoces prácticamente de memoria, aunque es quizás menos fiel a la adaptación de lo que en un principio se podía pretender. Finalmente hay que decir que esta adaptación la podemos encontrar tanto en blanco y negro como en color. Yo en este caso preferí escogerme la historia en color porque me gusta y es la decisión que yo tuve que tomar, así que me he quedado con esta edición. Eso sí, si lo que te sobra es dinero y quieres una edición preciosa, perfecta y absolutamente recomendable, hace poquito, yo creo que el mes pasado, Norma nos trajo otra edición de Drácula porque tienen esa cierta fijación, con un formato increíble e ilustrado por George Best, que estamos hablando ya aquí de la joyita de la corona en lo que serían en ediciones en plan TV o cómic o como ustedes quieran llamarlo. La edición de George Best es puro amor por el detalle en el dibujo. Hay un trabajazo aquí increíble para todos aquellos que amen lo que serían las viñetas, los dibujos y las historias. Además, como pueden ver, tiene muchísimos diálogos que nos van a ir acompañando a lo largo de la historia, haciéndonos disfrutar por completo de este tipo de personajes. Nuestro profesor Van Helsing, como están viendo, es absolutamente maravilloso con esa expresividad que tiene en cada una de sus facciones. Algunas de sus imágenes son absolutamente maravillosas de descubrir. La verdad que esta edición tiene este tipo de imágenes que se te quedan en la mente para siempre. Y si queremos enfrentarnos a la presencia de nuestro conde, pues comprobaremos que es muy cercano a lo que nos narraba Bram Stoker en su novela, un señor mayor, no es precisamente agradecido, y que sin embargo a lo largo de la historia va a tener ciertas transformaciones que son realmente amenazadoras y que nos van a encantar al ver lo bien desarrollada que está esta edición tan fantástica que ha sacado Norma. Si nos vamos más atrás en el tiempo, se está volviendo a reeditar una de esas joyitas que yo leía cuando pues era un chaval, un adolescente, y que a mí me encantaba. Marvel, la todopoderoso Marvel, no siempre se dedicó a publicar historias de superhéroes, ya que también entre su catálogo podemos encontrar otras historias muy diferentes. Tenemos incluso a Morbius, que Morbius es como un sucedáneo del propio Drácula, pero ya en plan todopoderoso que lucha contra los enemigos y tú lo ves ahí siendo superhéroe en sí. Pero también Marvel tuvo su adaptación de la historia de Drácula centrándonos en ese enfrentamiento entre las fuerzas del bien y el mal dentro de la tumba de Drácula. Esto se está volviendo a reeditar ahora y la verdad que es absolutamente maravilloso si te gustan los dibujos de aquella época, de los años 70 y 80, donde podemos encontrar la colección completa de la tumba de Drácula en varios tomos. Este, por ejemplo, es el tomo 1, pero hay creo que 8 o 9 tomos ya publicados, trayéndonos de nuevo esta historia que la verdad que a mí me fascinaba cuando era pequeñito. Aquí nos encontramos con la historia en estos colores tan chillones y tan típicos de los años 70, pues nos encontramos cómo renace Drácula siempre por la ambición del hombre que intenta aprovechar una herencia en un castillo y de repente, tanto en los primeros arcos argumentales, pues se produce el renacimiento de nuestro conde y tenemos a nuestro protagonista que va a intentar en todo momento subsanar ese error que cometió porque la presencia de Drácula, la pérdida de su amada y todo lo que eso supone, pues va a generar todas las historias que se van a contener dentro de esta tumba de Drácula. Es maravilloso, es divertidísimo, es serio, que eso siempre es de agradecer y la verdad que a mí personalmente, con todos los recuerdos que esto me trae, pues me parece una de las ediciones más bonitas, más recomendables de lo que sería la historia de Drácula. Eso sí, aquí lo que nos encontramos no es el Drácula de Bram Stoker, sino
un poco la adaptación del personaje a la actualidad o la actualidad de los años 70 con estas historias que la verdad que a mí me encantan. Continuando con estas historias ilustradas en viñetas, en estos cómics, tengo aquí una de las joyitas que esta sí es muy complicada de encontrar porque la verdad que los precios que están pidiendo por ella son prohibitivos, pero creo que es normal y merece la pena si eres un obseso de estas historias, como lo puedo llegar a ser yo. Estamos hablando del Drácula de Fernando Fernández, que si puedes ver aquí la cubierta en este tomo así tan pequeñito, es una auténtica delicia. Todo este tomo, todo este cómic está ilustrado en base a dibujos en acuarela. Y cuando uno lo empieza a ver, no puede dejar de pensar que cómo puede una persona hacer estas maravillas con sus manitas, con esos pinceles y conseguir una historia eterna, pues hacerlo más eterna en este mismo formato. Y es que cuando uno puede ver los detalles, esa capacidad tan preciosa que ha tenido Fernando Fernández en ilustrar una historia como esta, ese dibujo, ese colorido que consigue darle a cualquiera de las imágenes que pueden encontrar en este cómic, pues uno no puede más que quitarse el sombrero y entender la capacidad que ha tenido el autor para crearnos una obra eterna simplemente con su pericia, con sus manos y con su saber estar. Cada una de las viñetas que conforman este tomo son auténticas obras de arte hechas dibujos. No hay más que ver el diseño de cómo están hechas cada una de estas viñetas para entender que estamos ante una obra especial y absolutamente recomendable para todos aquellos coleccionistas que amen estas historias que tanto nos gustan del Conde Drácula. Y encima, aquí sí nos encontramos con la historia original, pues perfectamente ilustrada. Una auténtica maravilla, ¿qué le vamos a decir? Por último, en cuanto a libros ilustrados, voy a sacarle dos obras que son igual de interesantes, aunque en este caso se centran más en la personalidad propia de cada uno de los ilustradores, más que en la historia en sí de Drácula, porque hacen unas adaptaciones un poquito diferentes a lo que podemos encontrarnos. En este caso tenemos el Drácula de Luis Scarfatti, con este formato tan peculiar y muy interesante. Y por otro lado, una de mis ilustradoras favoritas es Ana Juan, que nos presenta la historia del Demeter, simplemente contándonos esa parte de la novela, pues de una manera, pues como vamos a ver ahora. La expresividad de los dibujos de Scarfatti, pues tan solo hay que verla. Son unas líneas marcadas, muy marcadas, y que nos presentan esa viveza en cada uno de sus dibujos, que la verdad que es muy de agradecer, aunque no creo que sea para todo tipo de público. El rojo, por supuesto, va a ser el color predominante en esta historia, aunque también se combina mucho con los blancos y negros. Y además, sobre todo, hay mucha sensualidad en todas sus imágenes, que eso, hablando de personajes de Drácula, siempre tiene que estar necesario, porque la verdad que nuestro personaje y la sensualidad van muy ligados de las manos. Pero aquí, como pueden ver, las ilustraciones que nos presenta Scarfatti son muy preciosistas, pero van a ir un poco a lucirse él más que a lucir la historia que nos está contando. Pero vamos, que eso no quita que en todo momento estemos hablando de una historia que conocemos perfectamente y que al fin y al cabo todo se hace por la sensualidad que eso supone. Aquí la historia pues la vamos a encontrar de estas maneras, simplemente como notas a pie de página en cada una de las ilustraciones que nos van a indicar pues por dónde va un poco los tiros de la historia. Pero olvidémonos por completo de la historia de Drácula, porque esa da por hecho ya que ya la conocemos. En definitiva es una auténtica maravilla, pero para los coleccionistas que nos encontramos, el Drácula de Luis Scarfatti. Otra cosa muy parecida a lo que hizo Scarfatti en esa historia es el Demeter de Ana Juan. El Demeter, que es el viaje que hace en barco Drácula desde Transilvania hacia Londres, pues con todo el recorrido y toda la muerte que ocurre a su paso. Aquí nos encontramos pues las típicas ilustraciones de Ana Juan, que si no la conocen les invito a que la descubren, porque la verdad que es una delicia ver cómo esta mujer es capaz de dibujar todos esos momentos que nos encontramos en el Demeter. Sus imágenes son auténticamente delirantes. Tiene la capacidad de centrarse en los detalles que nos pueden pasar inadvertidos, pero que ella los encuentra y los trae con absoluta maestría a sus obras. Simplemente nos va a narrar ese momento de la travesía del Demeter por el mar, olvidándose un poco del resto de la historia de Drácula. Aquí, como pueden ver, tenemos el propio barco, el Demeter, pero con ciertos detallitos que hacen que la ilustración sea absolutamente maravillosa. A mí este libro, desde que lo vi, me encantó. Es relativamente caro,
pero yo creo que si les gusta esta ilustradora, pues no pueden dejar de pillárselo. Pero que les voy a contar, es precioso. Y encima tiene ratitas con ojos de calavera, que eso siempre es de agradecer. A continuación voy a sacar un par de curiosidades que la verdad que tienen bastante interés, aunque una de ellas, la primera que voy a sacar, yo creo que habría que estar un poquito mal de la cabeza para ir a buscarla, ya que yo tuve que pedirla en Argentina y no sé si es exactamente la idea de lo que yo estaba buscando. Estamos hablando de los iconos del terror, de Drácula, los breviarios de Cinefanía, en donde nos encontramos en un librito pequeñito un recorrido por todo el personaje, por todo Drácula en todos sus aspectos, desde sus adaptaciones cinematográficas a toda la iconografía que corresponde al conde, todo este tipo de historias. Y la verdad que el formato es precioso con cada uno de los carteles, con imágenes, con entrevistas, un poco muchísima información acerca de lo que ha supuesto el Conde Drácula en todo el formato audiovisual a lo largo de la historia. Subdivididos en múltiples secciones, como podemos encontrar aquí en el índice, nos vamos a encontrar desde el Drácula clásico al Drácula por el mundo, las variantes en la televisión, fotografías, el Drácula postmoderno, pues un poco ese tipo de curiosidades informativas de si te gusta el personaje, pues meterte un poco de lleno a saber algo más de él. Pero claro, esto está muy complicado de encontrar, ya te digo que yo lo tuve que pedir en Argentina y con todos los costes que eso supone y este tipo de historias, pues no creo que convenga pues estar invirtiendo mucho tiempo y dinero en encontrar esta colección. Aunque si nos podemos fijar cada uno de esos personajes de la colección, pues la verdad que tienen un cierto interés en descubrir. Pero bueno, aquí tenemos esta curiosidad. Y otra de esas curiosidades interesantísimas, la verdad que si no la conocen, pues se les voy a invitar a que la descubran, es esta de los poderes de la oscuridad. Aunque aquí ponga Bram Stoker, es un Bram Stoker con truco. Y es la historia de Drácula, pero también es la historia de Drácula con truco. Cuando vemos este libro, lo que nos encontramos es directamente un subtexto que pone la versión perdida de Drácula. Y bueno, sí, pero no. No es que existiera una versión perdida de Drácula escrita por Bram Stoker que apareciera de la nada y a partir de ahí pues se hiciera todo un acontecimiento. Esto en principio lo que supone es la adaptación que se hizo para Islandia de la traducción de Bram Stoker de la novela Drácula. ¿Qué pasa? Que este autor islandés, en este caso el que está en letra pequeñita, Valdimar Asmundsson, este autor islandés pues se dedicó a traducir la poderosísima obra de Drácula pues a su idioma y contó con la propia colaboración de Bram Stoker para un poco asesorarle a la hora de hacer esa traducción. Pero ¿qué pasa? Pues el propio autor islandés pues dijo, ¿y si le incorporamos aquí un poquito más de cancaneo, algo más de sensualidad, mucha más sangre, mucha más historias truculentas y añadimos nuevos personajes y lo adaptamos un poco a todo el mundo islandés? Pues Bram Stoker dijo, ponme otra, y los hacemos y entre los dos pues escribieron esta rareza que sí fue la que se perdió. No la obra de Drácula en el original, pero sí este Poderes de la Oscuridad pues tuvo la mala suerte de perderse por ahí por los tiempos y ahora por suerte la han vuelto a reeditar, con lo cual nos encontramos la historia de Drácula con matices, con una adaptación para el público islandés y que ahora podemos disfrutar todos. Publicada por Penguin dentro de la trama, pues la verdad que es una curiosidad y que a todos los que amamos al conde pues les va a venir de perlas descubrir esta historia bastante curiosa. Alejándonos un poco de Bram Stoker y quedándonos con su personaje icónico, pues varios autores han intentado mostrarnos a nuestro conde Drácula de una manera diferente y por lo menos que generan cierto interés en aquellos que amamos la historia original de Bram Stoker. Algunas de ellas son fallidas y otras pues la verdad que a mí me han resultado muy interesantes. En primer lugar vamos a sacar una obra que hizo uno de sus bisnietos lejanos, hijo de su tatarabuela, un personaje de esto que tiene el apellido Stoker dentro de su carnet de identidad, pues el tío aprovechó para ver si voy a heredar las facultades literarias que tiene mi tatarabuelo. Y nos sacó una cosa que era una continuación de la obra original a la que le llamó Drácula el no muerto, publicada en este caso por Círculo de Lectores. Está bien, yo no la he leído. Todas las críticas que he recibido acerca de este libro es que es un auténtico despropósito. Nos va a contar un poco a una mina que ya está intentando educar a su hijo y advertirle de todo el peligro que supone la presencia de nuestro conde Drácula, que por alguna cosa que ahora no viene a cuento, pues no está muerto, pero continúa amenazante y con ganas de reclamar lo que es suyo.
A lo mejor es un libraco buenísimo. Yo no lo he leído, lo tengo aquí pendiente para que algún día de esto, en donde se me cruce el cable, pues me meteré a analizar esta historia. Pero bueno, quizás algún día lo hagan simplemente por traerlo al canal y despotricar un poquito de este libro. Si les apetece que haga esas cosas, pues ya saben, comentarios y vamos a despotricar. O a lo mejor me encanta este libro de Drácula el no muerto. Más interesante me resultó que este propio escritor se juntara con J.D. Baker para hacer otra adaptación, otro sacaperras para meternos a nuestro protagonista Drácula. Ya de este he hablado mucho en el canal, me pareció uno de los mejores libros que leí. Pues no sé si fue el año pasado o hace 2 años, la verdad, que es Drácula, el origen, donde tiene una idea fantástica, muy interesante, que es narrarnos la infancia de Bram Stoker, que siempre fue un personaje muy peculiar. Si analizan su biografía, Bram Stoker era un niño muy enfermizo, que estaba todo el día en la cama, no tenía fuerzas absolutamente para nada, no le daban un poquito de gofio para que creciera este pobre niño. ¿Qué pasa? Que de repente de un día para otro nuestro Bram Stoker se viene arriba, se hace deportista y no vuelve a enfermar nunca más en su vida. Y eso hizo que se generaran una serie de rumores, además de la documentación que había presente del propio Bram Stoker y que nos dio para una historia en la cual nos cuentan pues esto, Drácula, el origen, en donde nos narran qué fue lo que llevó a Bram Stoker a escribir esa novela, la relación con sus hermanos. Aquí todos los personajes que intervienen son personajes reales, o bueno, casi todos, y se va a basar sobre todo en la premisa de que Drácula realmente existió, que era una amenaza absolutamente presente en la vida de nuestro Bram Stoker, y su novela pues fue una manera de traernos al mundo, advertirnos de lo que había alrededor y por tanto tiene sus consecuencias para el propio Bram Stoker a la hora de escribir esta historia. Una curiosidad, a mí me gustó muchísimo, entré con el mismo miedo que tenía yo a este no muerto, pero en este caso puedo decir o puedo garantizar que para mí es una muy buena novela, muy divertida y aterradora en más de una ocasión, con lo cual se las recomiendo bastante. Por último, como curiosidades así alejadas un poco de Bram Stoker, está esta novela de Kim Newman que se llama El año de Drácula, también en este caso la edición es la de Círculo de Lectores, en donde cambiamos el desenlace de la novela original y dejamos que Drácula, esto es un spoiler, Drácula vence en la novela original, llega a Londres y a partir de ahí se instala, tiene ahí toda la comida que quiera en una ciudad tan grande como era la Londres victoriana y se dedica un poco pues a dominar, a controlar todo el cotarro, a ascender en el escalafón político hasta llegar a la cúspide y a partir de ahí pues dominar lo que sería la Inglaterra del siglo XIX. Y mientras tanto, por supuesto, ahora por ahí quien se le enfrente, que pues con unos apellidos así un poco holandeses. Este es bastante interesante, tampoco lo he leído, pero todas las reseñas que he encontrado acerca del año de Drácula son bastante positivas, con lo cual es otra curiosidad que seguramente caerá dentro de muy poco. Vamos a ir cerrando ya este recorrido por las ediciones que tengo de Drácula. Está a puntito de llegarme una que no creo que llegue a tiempo para el vídeo, que es la recomendación que me hizo Fran en el vídeo anterior en la que nos recomendábamos el libro de terror. Fran en su canal Reseñados pues suele hablar mucho de libros históricos y en este caso lo que me recomendó fue Historia de Drácula, un ensayo acerca del personaje real, de desmitificar todas las leyendas que habían alrededor de nuestro gran vampiro. Y la verdad que me hubiese gustado tenerlo aquí para enseñarlos en el mismo vídeo, pero bueno, lo pueden ver en el vídeo este en el que sale Fran recomendándolo. El caso es que para el final de este vídeo voy a presentar las que para mí son las 3 mejores ediciones de Drácula que existen y que estoy seguro que más de uno de ustedes sabe perfectamente a cuál me refiero, porque para cualquier persona que ame este libro, esta historia, pues son las ediciones que hay que tener sí o sí. ¿Por qué? Porque te hacen los ojitos chiribillas y ese libro hay que tenerlo. Me estoy refiriendo, por supuesto, pues a la edición gótica de Valdemar. Creo que es la cubierta más bonita de todas las que tengo por aquí. La verdad que, bueno, no sé si esto me lo censura YouTube, no lo sé. Pero bueno, la cubierta de Drácula es una absolutamente delicia. Aquí tenemos muchas más cosas aparte de lo que sería la historia de Drácula en sí. Por supuesto, el formato Valdemar, pues no hay nada que añadir. La verdad que es el formato ideal para cualquiera que ame la literatura clásica. Ese formato en tapa dura con unos acabados absolutamente sobresalientes. Pero es que cuando te adentras dentro de todo el contenido que puede encontrarse en esta historia, ya tenemos de entrada un prólogo con una cronología de Bram Stoker y una bibliografía recomendada para analizar un poquito más lo que sería de esta figura, pues cerca de 50 páginas de prólogo, así que imagínense la información que podemos captar
dentro de esta introducción a todo este volumen. A partir de ahí nos pegamos las tropecientas páginas de la novela principal, que es el núcleo de esta historia, porque sería gracioso abrir un Valdemar Drácula en donde no se encuentre Drácula. Pero es que al finalizar nos encontramos con un montón de apéndices que son ya las joyitas de la corona y que te pueden encantar si lo que quieres es algo más aparte de la historia de Drácula. En esos apéndices tenemos la introducción que se produjo para la edición islandesa, la que sacamos antes, la de los poderes de la oscuridad. Pues aquí tenemos esa introducción que hizo Bram Stoker para esa obra. Tenemos un final alternativo, es decir, eso es un easter egg como en los DVDs de las películas. Tenemos un final alternativo para esta historia de Drácula. Tenemos, por supuesto, uno de esos relatos que todo amante del vampiro conoce, que es El invitado de Drácula, que es algo que la editorial en su momento dijo, mira, está muy guay, pero me sobra toda esta parte. Pues aquí tenemos esa introducción a esta novela fantástica. Y bueno, entrevistas con Bram Stoker, los libros consultados, que también lo podíamos ver en la novela aquella de Drácula de Origen, pues todos los papeleos que tenía Stoker para realizar esta magna obra. Se habla de la recepción crítica que tuvo, es decir, es una auténtica delicia si lo que te gusta es indagar un poquito más allá en la historia, y la verdad que absolutamente recomendable. La verdad que el Drácula de Valdemar pues es una obra maestra de edición y se la recomiendo pues encarecidamente. Pero claro, es que uno no sabe con cuál decantarse, porque cada una de estas ediciones pues tienen algo que las hace diferentes a las demás. Porque si hablamos de la perfecta edición que tiene Valdemar acerca de Drácula, no podemos decir menos de la que sacó Akal, porque en este caso, como todas sus grandes obras que suele sacar, y cobran su precio por supuesto, nos encontramos con un Drácula anotado. ¿Eso qué significa? Pues porque tiene notas. Y bueno, básicamente esas notas, pues es una absoluta demencia por todos los datos que te puedas imaginar, y que si algún día quieres decir que yo sé mucho de Drácula y hacer vídeos en YouTube, pues empezarías a leer cada una de esas notas para decir, yo eso lo sabía porque lo leí en el Drácula anotado de Akal. Lo que nos encontramos en esta obra, pues como están viendo, hay todo tipo de ilustraciones basadas en las películas. Podemos encontrarnos pues anotaciones de todo tipo, 36, 37, 38. Es decir, a cada momento aparece una anotación que nos va a indicar, a complementar lo que sería la historia de Drácula, que la podemos ver aquí en el centro, pero siempre, en todo momento, acompañada de ese tipo de notas. Yo no sé si eso en parte es beneficioso o perjudica a la obra, puesto que si tú lo que quieres, mira, el apéndice de Drácula, el huésped de Drácula, yo no sé si esa manera de narrar en un libro merece la pena, puesto que te pasas más tiempo leyendo anotaciones que centrándote en la historia en sí. Pero cualquiera que ame esta historia y quiera saber muchísimo, muchísimo, pero que muchísimo más acerca de la obra de Stoker, pues ahí tendrá la edición de Akal, que como pueden comprobar, es pura información en todo momento. Ya les digo que el trabajazo que hace Akal como una obra de extra pues es impecable, y a cualquiera de nosotros pues les puede gustar mucho si lo que queremos es pues eso, conocer muchísimo, muchísimo más acerca de nuestro personaje favorito. Y llegamos a la última de las ediciones que tengo, una que rivaliza sin ningún tipo de pudor con estas dos, o la supera, no lo sé. Aquí ha sido la última que me ha llegado en casa, quizás por eso tengo ese entusiasmo desbordado por las nubes. Pero es que la edición que sacó de Reino de Cordelia de este Drácula, no se dejen llevar por esta cubierta, que tampoco es que sea especialmente espectacular. Pero cuando indagas un poquito y entiendes que este libro se ha llevado el premio a la segunda mejor edición del año, pues ya sabes que aquí hay algo que se te está escapando y que merece la pena descubrir. La edición de Drácula de Cordelia tiene unas ilustraciones maravillosas que vamos a ver a continuación. Por supuesto, aquí en todo momento nos vamos a encontrar la historia de Drácula pues narrada con una letra perfecta, con ciertos cambios de colorido como se pueden ver, y con ilustraciones puntuales que van apareciendo a lo largo de la novela, que son una auténtica maravilla. Pero es que si nos empezamos a ver cada una de las ilustraciones que nos pueden aparecer en los capítulos que van pasando uno tras otro, podemos ver lo bonito, lo erótico que puede llegar a ser una novela tan importante como la que nos hizo Bram Stoker. Desde el viaje por el Mediterráneo con el Demeter a cualquier tipo de detalles que nos vamos a ir encontrando en cada uno de los capítulos, pues ¿qué quieren que les diga? Esta obra, para mí, si no has leído en ningún momento esta novela de Drácula, pues creo que es una edición perfecta para empezar a hacerlo.
Ya le digo que la novela está plagada de detalles que son maravillosísimos, que uno se puede perder en estas ilustraciones y pensar que no se podía reflejar mejor la sensualidad, el erotismo, el terror que produce una historia como es la del Conde Drácula, y que en definitiva nos encontramos con una obra de arte de la edición que, con su merecidísimo segundo premio a la mejor edición del año, pues les recomiendo descubrir. En definitiva, yo creo que si a mí ahora mismo me piden una recomendación por una edición de Drácula que sea completa en cuanto a contenido, en cuanto a ilustraciones y en cuanto a extras añadidos, pues sin lugar a dudas creo que esta sería la más recomendable para cualquiera que quiera meter dinero en una edición de Drácula, que tampoco es que sea especialmente cara, pero creo que aquí lo podemos encontrar absolutamente todo. Pero vamos, ¿qué les voy a decir con cualquiera de estas dos ediciones que yo creo que son las más completas que se pueden encontrar? Esta pues sería un poquito más seria, más académica, con mucho más contenido, y sin embargo esta es algo más completa, con menos añadidos que las que puede tener la de Valdemar, pero el formato, las ilustraciones y en definitiva todo lo que sería esta edición pues es una auténtica maravilla. Bueno, pero ya está, yo creo que es suficiente con la muestra de este tipo de ediciones. He intentado que sean lo más complementarias entre ellas para no sacar libros con la única interés puede ser pues que este hubiera editado en determinado año o que fuera el que utilizara yo en la escuela, bueno, simplemente con una portada y con una narración un poquito más adaptada para la gente joven. Drácula siempre ha sido mi personaje favorito, creo que se nota. Entiendo que no todo el mundo está tan enfermo como para comprarse muchas ediciones del mismo libro, que en definitiva no lo van a leer porque no creo que todo el mundo se vaya dedicando a leer cada una de las ediciones. Bueno, quizás Mikey sí, pero bueno, Mikey sabe que es una señora bastante especial. Pero estas son las mías y estoy seguro que tarde o temprano seguirá incrementándose esa colección, porque uno cuando se pilla este tipo de ediciones lo hace por una razón mucho más rocambolesca que la de simplemente tener una obra para leerla con toda tranquilidad. Uno se gasta los dineros en los que quieren. Hay gente que se dedica a comprarse pantalones vaqueros y yo me compro camisetas y ediciones de Drácula, así que tampoco queda de tanta importancia. Me despido ya. Gracias por acompañarme por este viaje a través de las ediciones de Drácula. Habían varias personas que me lo habían pedido y al final, pues claro, decidí que si la gente lo pide es porque realmente puede tener cierto interés. Espero que les haya gustado o que hayan descubierto o que incluso les haya servido para aclararse o decidirse por alguna de las ediciones en concreto en función de los gustos que tengan ustedes. Si es así, pues déjenmelo saber ahí en los comentarios o incluso coméntenme. Es una pena que no pueda ver las fotos en los comentarios, pero coméntenme qué edición de Drácula sería interesante para ponerla en esta colección, porque la verdad que estoy abierto a ir descubriendo muchas más ediciones porque me gusta, me encanta tener este tipo de libritos por casa. Me despido ya, muchas gracias por estar aquí, denle a me gusta, por favor, por favor, por favor, denle a me gustita ahí, cuando eso, pues a mí se me crecen los colmillitos un poco cuando le dan muchas veces a me gusta. Bueno, si le dan al no me gusta también serían ya dos. Pero bueno, yo prefiero que me le den al me gusta, compartan el vídeo si les apetece, hablen de él por ahí, díganle que hay un loco por ahí que tiene un montón de ediciones de Drácula, aunque también hay otro por ahí que tiene un montón de ediciones de persuasión. Es una enfermedad que se cura con los años. Somos así, no hay que darnos en cuenta, somos buena gente. Al fin y al cabo, personas que se dedican a subir vídeos a YouTube no pueden estar del todo bien. Y en definitiva, estamos aquí para pasar el rato. Gracias por estar aquí y aguantar hasta el final a este vídeo acerca de simplemente ediciones de Drácula. Si eres nuevo en el canal y te gusta la manera que tengo de enfocar este tipo de vídeos, pues te agradecería muchísimo que le dieras a suscribirte para que así te avisaran cada vez que haya alguna nueva historia que suba yo por el canal. Y en definitiva, poco más puedo añadir. Le doy las gracias a todos los que siguen por aquí, cada vez somos más. Y les emplazo pues, hasta el siguiente de los vídeos. Un abrazo a todos, nos vemos en ese vídeo.